Escuchan por internet, les damos un cordial saludo de Casa de Oración Villahermosa Sur. Es un privilegio compartir la palabra de Dios, que el Señor a cada uno de nosotros nos da palabra, pero compartirla, hermanos, es una bendición de Dios, de verdad. Yo quiero empezar orando por esta enseñanza, para que Él sea que nos muestre lo que quiere que nosotros hagamos, lo que quiere que cambiemos. La idea o lo que debe de hacer una persona que enseña la palabra de Dios es extraer lo que Dios quiere decir para compartirla, porque esa es la idea principal de un predicador o de un pastor o de alguien que comparte la palabra de Dios, es tratar de ver cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros y poder compartirla. Obviamente, empezando con ejemplo, con nosotros mismos, que somos los que la predicamos, ¿no? Entonces, pidamos a Dios ahorita que Él sea el que nos hable, que Él nos dé un corazón dispuesto para recibir este mensaje. No vean el que lo predica, vean el mensaje. Concéntrense en la enseñanza que el Señor nos va a dar. ¿Sale? Oremos, hermano. Señor, bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos diste de alabanza, Señor. Qué hermoso, Señor, es estar en tu presencia, Padre. Pero ahorita, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, el que hable a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, el que nos muestre a cada uno esas áreas que debemos de cambiar, Señor. Todo lo que debemos de crecer, Señor, pero es conforme a ti, Señor, conforme a tu voluntad. No permitas que ponga palabras en mi boca, Señor, que no son tu palabras. Por favor, Señor, ayúdanos, Padre Santo, y muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. Amén. Bueno, estamos llevando una serie que se llama Cartas desde la prisión, y es una serie que nos ha dado mucha enseñanza, que ha sido de gran bendición para todos. Y la semana pasada estuvimos estudiando, el pastor nos compartió una bonita enseñanza que se llamó El Viejo Hombre. Yo creo que la recuerdan todos porque fue la semana pasada. Pero para entrar bien y entender lo que el Señor nos va a mostrar hoy, necesitamos empezar otra vez a retomar lo que vimos del viejo hombre. Entonces vamos a Efesios, por favor, 4:17. Sí lo tienen, ¿verdad, hermano? Sí, ok. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron en lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí, hermanos. Son solamente 4 versículos que vamos a desarrollar. El tema lo he titulado El nuevo hombre. El otro fue el viejo hombre. Este es el nuevo hombre. Y una de las características de ese viejo hombre, para retomar lo que es el nuevo hombre, es que andan en la vanidad de su mente. Esa fue una de las características que vimos la semana pasada. Viven en una ilusión que está sembrada en su mente. Es una vida ilusoria sin sentido, o sea, no tiene sentido. Eso fue lo que vimos la semana pasada.
También vimos que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, están ciegos, su entendimiento está sin luz. Por más educado, por más cosas que hayan adquirido en el mundo, de todos modos tienen una mente como irracional, o sea, no tienen la luz de Dios, son mentes totalmente sin entendimientos, no entienden lo que Dios quiere decir. También vimos que están ajenos de la vida de Dios, o sea, están excluidos totalmente, ellos no son sensibles a lo que Dios dice. Esa es una mente del viejo hombre. También son sin sensibilidad, lo vimos, o sea, el pastor nos ponía un ejemplo muy claro de cuando una persona ya tiene callos, pues ya es insensible a los dolores de agarrar un machete y limpiar un monte, ya no lo sienten, ya no te duele, pues, y sin embargo cuando no estás acostumbrado sí se siente cuando uno hace ese trabajo. Entonces son insensibles, pero aquí está diciendo insensible a Dios, a lo que Dios dice. También dice que son lascivos, y esto es que son impuros, indecentes, entregados a los deleites carnales, y esto surge como consecuencia de ser insensibles. Porque son insensibles a Dios, por consecuencia viene todo esto. Entonces, esas son características del viejo hombre. Pero ahora vamos a retomar el Efesios 4:20, que es donde vamos a estudiar ahorita, donde nos vamos a concentrar nuestra enseñanza. En Efesios 4:20 dice así: pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿De qué está hablando? Del viejo hombre, de lo que acabamos de ver. O sea, nosotros no aprendimos eso a Cristo, dice. Pero noten, porque cada palabra aquí de la palabra de Dios, no crean que no tiene, todo cuenta en la palabra de Dios. Vean cómo dice: vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No dice de o Cristo. Miren cómo dice a Cristo. En este solo versículo, nuestro Señor Jesucristo está resumiendo lo que es el cristianismo. Miren, dice, si notan, el apóstol describe la vida cristiana en este solo texto. Ahorita verán. Dice, mira cómo dice, aprendo a Cristo. No de Cristo, dice a Cristo. El cristianismo no consiste en conocer, hermano. En creer un conjunto de creencias o doctrinas, aunque viene incluido. Pero no consiste en eso. Consiste en conocer, en abrazar, en creer, en confiar en una persona, hermano, en Cristo. Y es una relación entre nosotros y Cristo. Ahí empieza el cristianismo. Porque si nosotros nos dejamos llevar solamente por doctrinas, por creencias, créame, todo va a ser muy automático, va a ser muy cuadrado. Porque solo llevamos no tenemos una relación con Cristo, aunque hacemos lo que hace un cristiano, pero no es ese. El verdadero cristianismo dice que aprendimos a Cristo. O sea, es una relación entre el cristiano y Cristo. Luego sigue, miren cómo dice, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que hace pensar, hermanos, que al paralelo del verdadero cristianismo hay otro cristianismo. Porque está diciendo, si en verdad habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad. Véanlo como dice. No está diciendo otro cristianismo, sino está diciendo si en verdad. O sea, hay otro que no está de acuerdo a la verdad de mi Señor Jesucristo. Yo creo que muchos conocen personas así, que se dicen ser cristianos, pero dejan mucho que desear. O sea, conforme a su manera de actuar, de pensar, de hacer. Por eso aquí
Pablo está diciendo, si en verdad, dice, fueron enseñados, si verdaderamente fueron enseñados por mi Señor Jesucristo. Hace muchos años, cuando yo me convertí al cristianismo, cuando el Señor me rescató, algo que yo quería era compartir lo que Dios me daba y yo iba y yo no sabía que habían dos tipos de cristianismo, así como lo está diciendo Aquila, y yo lo que quería era compartir mis experiencias. Mira, el Señor dice acá, y ¿qué me puedes decir de esto? Y qué maravilloso, ¿no? Y yo quería compartir mis experiencias con alguien, entonces yo encontraba a alguien que que decía ser cristiano, y yo le decía, ¿y qué quiere decir eso? Porque ellos llevaban más años, llevaban 8, 10 años en el cristianismo, y yo me topaba con que no podían explicarme, que no lo veían de la misma manera que yo lo veía, porque ellos solamente se guiaban en experiencias, en cosas que ellos vivían, pero nunca me aclaraban la palabra de Dios, y yo quería que me explicaran, que me dijeran, oye, esto quiere decir esto, tienes que vivir de esta manera, tienes que abstenerte de esto, tienes que ir creciendo, pero no había quien me explicase, hermano. ¿Por qué? Por eso, porque no habían sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Por eso era, hermano, por eso era. Pero yo en su momento, cuando yo empecé, yo no lo entendía, pero eso era lo que pasaba. Es muy difícil encontrar verdaderos pastores o predicadores que enseñen la palabra de Dios y que estén comprometidos con Dios para compartir ese mensaje. Por eso debemos de estar agradecidos que el Señor nos dio un pastor que se preocupa por predicar la sana doctrina. Claro que se va a equivocar en tratar de mostrarnos quién es nuestro Dios, porque somos hombres, no tenemos toda la revelación. Pero Dios ve el corazón de la persona que lo está haciendo con todo el propósito de mostrarle al Señor Jesús a la congregación. Que ese es el propósito principal de un predicador. El cristianismo auténtico, hermanos, escucha la voz de Dios y vive conforme a la verdad de Cristo. Es una copia fiel de la imagen de Cristo. Escúchenlo bien, es una copia fiel de la imagen de Cristo. El apóstol Pablo aquí está diciendo que los efesios fueron enseñados por Cristo mismo, por medio de las personas que le llevaron el evangelio. Y aquí me quiero detener un poquito, hermano. Aquí me quiero detener un poquito, porque lo que está diciendo aquí Pablo es que Cristo mismo está enseñando a los efesios. No está diciendo que el predicador, está hablando que Cristo mismo nos está dando el mensaje. Cristo mismo habla al corazón de las personas. No es el predicador cuando la predicación es fielmente apegada a la sana doctrina, fielmente escudriñada, fielmente estudiada para compartir el verdadero mensaje de Dios. Es el mismo Cristo que nos está hablando al corazón. Por eso es una falta muy grave, hermano, cuando ponemos cualquier tipo de pretexto para no venir a la iglesia, así le voy a decir. Porque te estás perdiendo de que Dios te hable a ti mismo al corazón. Es Dios que te va a hablar, no es el pastor. Créame, hermano, que aquí en Casa de Oración Villahermosa Sur, las enseñanzas no son a la ligera. Lleva un estudio bien minucioso de la palabra de Dios, lleva tiempo, lleva consagración, lleva desvelo, lleva tener una comunión con Dios, incluso te pierdes en ese mundo de Dios. Eso para mí es maravilloso, pero también debemos de aprovecharlo como iglesia, hermano. Debemos de valorar. No venimos con una hora de estudio y ya le ponemos un tema y ya salimos. No, hermano, esto es estudiado de verdad, y no es para gloriarnos nosotros lo que estamos predicando, sino es para que valoremos el mensaje de mi Señor Jesucristo, que se está predicando fielmente, hermano. Otros vienen a la enseñanza y se duermen en la enseñanza, hermano. Debemos preparar nuestro corazón desde el día antes, no desvelarnos, traerlo ya dispuesto. Señor, ¿qué me vas a decir?
¿qué voy a hablar? ¿Qué me vas a hablar a mi corazón? Ese es el mensaje del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero si venimos ya con sueño, venimos con nuestras cosas, ya poniendo una barrera entre la palabra de Dios, ya no vamos a crecer como cristianos. Otros ahora que están transmitiendo en las transmisiones, se conectan. ¿Y qué creen? Nada más dejan yo no sé si han visto, ahora está muy de moda los que estudian. Se conectan y ahí lo dejan al maestro que hable solito, pero que vean que está conectado. Con eso ya cumplí. Algunos le hacen así tristemente ahora en las transmisiones. Así le hacen, hermano. O llegan tarde, se conectan tarde estando en su propia casa. ¿Por qué? Porque no preparan el tiempo. No amanece el día y dicen, hoy es domingo, es día del Señor, me voy a levantar temprano, voy a estar pendiente de la transmisión, a como empiece yo me conecto y a poner atención a lo que el Señor tiene para mi corazón. Porque es Dios el que está hablando a nuestro corazón. No es el pastor, no es José, yo no estoy hablando. Si el mensaje está aquí, es nuestro Dios que nos está hablando, porque Dios es la palabra de Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso yo no lo digo. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, si es la palabra de Dios que se está predicando, hermanos, tenemos que preparar nuestro corazón. Y yo lo digo porque yo también soy oveja, yo también recibo la palabra todos los domingos y tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que venir dispuestos a escucharlo, no a rechazarlo. No pongamos barrera. El pastor, claro que tiene que ser un fiel predicador. El pastor tiene que preparar su enseñanza, tiene que ser un fiel amador de la palabra, tiene que ser que tenga una relación cercana con Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles en escuchar esa palabra. Ese es nuestro compromiso como cristianos, si en verdad somos cristianos. Ahora, aquí dice que fuimos enseñados por Cristo en el versículo. ¿Qué enseña Cristo? Cristo enseña que debe haber un cambio de mente, hermano, que debe haber una manera de pensar diferente. El que no ha entendido esto, que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas, que tenemos que cambiar la mente, simplemente, así sencillamente, Cristo no le ha enseñado. No ha sido enseñado por Cristo. Porque Cristo vino a la tierra y trajo otra mentalidad. Lo primero que Él predicó fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es, cambien de mente. Eso fue lo que dijo Él. Ya no vayan tras el pecado, ahora vengan acá al nuevo reino, a su reino. Eso fue lo primero que Él predicó. Cambio de mente. Él fue un gran ejemplo de cómo debemos de cambiar nuestra mentalidad, cómo debemos despojarnos de ese viejo hombre. Estamos hablando de cómo es el nuevo hombre, pero primero tenemos que ver quién es ese viejo hombre. Y es que existe una diferencia grande, hermano, entre los que no son cristianos y los que son ciudadanos del reino de Dios. Hay una gran diferencia, pero enorme. Pero simple y sencillamente muchos se confunden porque no ven esa diferencia. No hay esa diferencia. Nos portamos tal y cual como los demás. Por eso no lo hay, pero debe haber una gran diferencia. Porque, por ejemplo, Santiago dice que si alguno ama al mundo, es enemigo de Dios. Así dice Santiago. Juan dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los dos no se contradicen, la Biblia tiene una armonía tremenda. Ellos nos están diciendo que debemos de apartarnos del mundo, que no debemos de amar al mundo, pero no está hablando del mundo como tal, la creación de Dios. Yo creo que me estoy explicando que no es eso lo que quiere decir Juan. Lo que está diciendo es que no amemos lo que ofrece el mundo, lo carnal, lo que uno muchas veces lo ve como algo bueno, algo
pero te engaña, hermano. Ahorita veremos, ya verán, el mundo no es un mundo irreal, hermano, iluso. En Efesios 4:22 dice así, ahí seguimos desglosando, estamos en la misma línea. Acerca de la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo, viciado por sus engaños por sus engañosos deseos. Esta palabra despojado tiene la idea de quitarse por completo lo que uno tiene encima. O sea, te quitas la vestimenta. Como cuando le quitas un pañal a un bebé. Esa es la idea que da aquí, despojado del viejo hombre. Como cuando a los presos le ponen una vestimenta, ¿no? Y eso identifican que están presos, ¿no? Que están encarcelados. Pero ya cuando sale, se la quitan. Esa es la idea. Lo que está diciendo aquí Pablo es que nos tenemos que quitar ese viejo hombre para revestirnos del nuevo hombre. Y lo que está diciendo Pablo aquí, que los debemos de quitar la vieja naturaleza carnal que está viciada, corrompida, podrida, ama el deleite carnal y ama el pecado y detesta las cosas de Dios. Ese es el viejo hombre. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Quítense ese viejo hombre que detesta a Dios, ese viejo hombre que ama el pecado, fíjense, eso es lo que está diciendo, ese viejo hombre que se agrada con todas las maldades que hay, hermano, lo traemos, por eso lo está diciendo, quítenselo. Y también lo que está diciendo es que eso fue lo que mi Señor Jesucristo hizo, se despojó del viejo hombre. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice, aprendimos de Cristo a despojarnos del viejo hombre. Este viejo hombre era todo lo que éramos antes de la conversión. Dice Pablo, este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense nada más lo que está diciendo. Viciado a los deseos engañosos. O sea, ustedes dense cuenta, todos los pecados son vicios, hermano. Todos los pecados son vicios. Lo repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Por ejemplo, el que toma, es un vicioso, toma hoy, si es posible toma mañana, o toma pasado mañana, cada semana, es algo repetitivo. Si hablamos de la mentira, es pecado, mentira. Lo dices una vez, lo vuelves a decir, lo vuelves a repetir. ¿Por qué? Porque es un vicio. Por eso dice aquí que está viciado. Es un vicio. Pero eso no fue lo que aprendimos de Cristo. Eso no fue lo que aprendimos de Él. Por eso dice, debemos de andar en verdad. Por eso ahora toma sentido cuando Juan nos dice que el que es cristiano no peca. No practica el pecado, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros sí pecamos, porque seríamos mentirosos que no pecáramos. Pero no practicamos el pecado, es diferente. Eso es lo que está diciendo aquí. Un pecado, o sea, ese hombre vicioso, obviamente repite el pecado una y otra vez. Por eso es que Juan dice de esa manera, el cristiano no practica el pecado. Eso es lo que está diciendo. Pecamos, claro que pecamos, porque si no fuéramos unos mentirosos, pero no practicamos, nos arrepentimos, vamos con el Señor, Señor, perdónanos, y el Señor nos limpia y seguimos caminando en fe en el Señor. Pero no practicamos, escúchenlo bien, no regresamos otra vez a hacerlo de nuevo. Porque se supone que cuando ya eres cristiano, lo primero que odias es esa vana manera de vivir, ¿no? Y Pablo lo que está diciendo aquí, que el pecado en nosotros fue anulado de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Eso es lo que está diciendo. Miren, dice, en Romanos 6:12, si pueden acompañarme, por favor. Dice así, por consiguiente no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecerle en sus malos deseos.
Romanos 6:13 dice, ni tampoco vuestros miembros como arma al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como a quienes han vuelto de la muerte a vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que está diciendo Pablo es que nuestro pecado ya fue crucificado en la cruz. Pero acá nos dice que nuestro viejo hombre, tenemos que despojarnos del viejo hombre. Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto. Miren Efesios, ya ese viejo hombre, mi Señor Jesucristo, lo crucificó en la cruz. Ahora ya tienen el poder de despojarse de ese viejo hombre. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes ya pueden, ya no son esclavos del pecado. Ustedes ya tienen el poder para quitarse ese viejo hombre. Sin Cristo no podríamos hacerlo, hermano. Nadie ha podido. Nadie ha podido sin Cristo. Pero es por eso que es importante el sacrificio de mi Señor Jesucristo, porque es el que nos da el poder para poder quitar ese viejo hombre, quitar esa vestidura de viejo hombre y ponerlo en la vestidura del nuevo hombre, creado según Dios. Eso es lo que hace mi Señor Jesucristo. Y les voy a contar como una historia, porque eso ilustra mucho lo que quiero explicar. En la Guerra de las Américas muchos esclavos fueron liberados, dicen, y cuentan las crónicas que ellos, después de haber sido liberados, eran personas ya libres, pero seguían viviendo como esclavos. No entendían que ya eran libres y seguían practicando las mismas cosas, se comportaban como esclavos, pero ya eran libres. Así le pasa a muchos cristianos. Dios ya te liberó de la esclavitud del pecado, pero sigues ahí esclavizado al pecado porque no te has dado cuenta que ya Dios te liberó. Sigues practicando las mismas cosas. Así pasa. Hay cristianos que son esclavos del pecado y ellos piensan que es que Cristo ya los liberó para hacer eso. ¿Se dan cuenta cómo tuercen? Dicen, es que ya Dios me hizo libre y yo puedo hacer lo que yo quiera. No me importa si al hacer lo que yo quiera estoy quebrantando la ley de Dios. No me importa, ya Dios me hizo libre. Pero Pablo dice de esta manera que tu libertad no se vuelva libertinaje, dice. Así dice. No, hermano, eso no es libertad, eso más bien es esclavitud al pecado. Porque Dios lo dio una libertad, pero para poder ahora sí obedecer a Dios. Eso fue lo que Dios hizo, no para divertirnos a las anchas, no para ir ahora sí que al mundo y regresar, porque muchos de eso es lo que hacen. Por eso Pablo dice, despójense del pecado, ya son hombres y mujeres libres. Entiendan eso, Efesios, o entendámonos nosotros. Ya somos hombres y mujeres libres, ya somos libres de ese pecado, del pecado que nos asedía, el cual no podíamos dejar. Ahora despójense de él. Pero muchos parece que no tienen ese conocimiento de que ya son libres y siguen viviendo en esclavitud. Somos libres, hermano. Lo cantamos, somos libres para adorarle, somos libres para bendecir, para seguir, para obedecer a Dios, lo cantamos. Eso es lo que dice el canto. Porque ya somos libres, entendamos eso. Con el pueblo de Israel pasó algo similar. Dios los rescató de la esclavitud, Dios los liberó, pero seguían queriéndose regresar. Querían seguir ahí. Ya eran libres, pero ellos querían regresar a Egipto. Y en Éxodo 16:3, si me quieren acompañar, miren, a mí me llamó la atención este versículo, cómo decían ellos. Aquí es como una queja contra Moisés, pero más que nada contra Dios. Miren lo que les decía. Esta es una traducción lenguaje actual, dice. Le decían, ustedes nos han traído
a este desierto para matarnos de hambre, dice. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne, dice, y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. ¿Qué estaban diciendo? Era una mejor vida allá. Y esto era mentira, hermano. Esto era mentira, pero muchos tienen esa idea. Están aquí en el cristianismo, están viviendo una vida renovada, una vida mejor, mucho mejor. Y se quieren regresar. Y ven la vida antigua, el viejo hombre lo ven como una mejor vida. Eso es lo que estaba haciendo aquí el pueblo de Dios, renegando y diciendo, allá la pasábamos mejor. Allá me iba yo a la pachanga, iba yo a los bailes, me iba con mis amigos, me iba yo al cine, fiesta y todo, y divertinaje. Eso es lo que estaban diciendo. No, hermano, la verdadera libertad en Cristo es algo mucho mayor. La libertad en Cristo es que verdaderamente podemos ir a nuestro Dios, que nos muestre su verdad, que nos enseñe a obedecer. Esa es la libertad que tenemos ahora, que ya el pecado no se enseñorea de nosotros, así dice la Escritura. Eso es la verdadera libertad. Por eso en el versículo de Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Por eso dice así. Pablo aquí nos enseña que debemos ir renovando nuestro espíritu de nuestra mente. Y este espíritu de nuestra mente del que nos habla Pablo es el centro mismo de nuestros pensamientos. Es lo que nos lleva a hacer cosas, es lo que nos mueve, hermano. Lo que mueve nuestra mente. Si tú eres cristiano, tienes que haber un cambio radical en tu manera de pensar, en tu manera de ver las cosas. Eso es lo que está diciendo Pablo, renovación de nuestra mente. Ya no podemos tener la misma mente que teníamos antes. Nuestra mente debe ser diferente. Pablo está diciendo que nuestra manera de pensar debe renovarse cada día. Eso es lo que está diciendo. Ahora, eso no quiere decir que tan pronto ya nos convertamos al cristianismo, ya cambió todo. No, es un proceso, hermanos, que dura toda la vida, hasta que el Señor venga por nosotros. Es un proceso regenerativo, o sea, que va poco a poco, poco a poco. El Señor me mostró hoy que tengo que dejar de mentir, entonces no puedo mentir. Tengo que cambiar, tengo que ir al Señor. Señor, ayúdame, contigo puedo, solo no puedo. Eso es un proceso regenerativo. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Ahora, en Romanos 12:2, si quieren me pueden acompañar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo dice de esta manera en lenguaje actual. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Se dan cuenta? O sea, ya no vivan como antes vivían. Mejor renueven su mente, renueven su entendimiento. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere de ustedes, qué es lo que quiere de mí, lo que es agradable, bueno y perfecto delante de los ojos de Dios. Eso es una alabanza a Dios, hermano. Esto es maravilloso lo que está diciendo aquí Pablo. Renueven su entendimiento, cambien de manera de pensar. A medida que nos vamos renovando, nuestro entendimiento es renovado, hermano. Y de esta manera es evidente que nuestro cristianismo es más parecido a Dios. Dios
es nuestro estándar, Él es al quien vemos, Él es nuestro maestro, Él es al quien queremos imitar, ¿sí o no? Entonces, si a Él queremos imitar, cada vez que nos vamos renovando en nuestro entendimiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, estudiando las Escrituras, escuchando los mensajes de la palabra de Dios, hacer lo propio de un verdadero cristiano. Entonces, cada día en nuestro cristianismo se va a ver más reflejado el carácter de Cristo. Ese es renovarse, en nuestra mente, en nuestro entendimiento nos vamos renovando y cada vez nos vamos asimilando más a nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez somos más santos. Y cada vez somos más, o sea, el Señor se muestra más en nosotros, en nuestra manera de vivir. Pero es una renovación de nuestra mente. Es un proceso, otra vez que dura toda la vida. Y de esta manera es evidente que somos nueva criatura. Acuérdense, las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas todas nuevas. Esa es la nueva criatura, esa criatura creada según Dios. Es una criatura nueva, renovada. En Efesios 4:24 dice, vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, dice. En este proceso de renovación nos vamos vistiendo del nuevo hombre según Dios en justicia, santidad y de la verdad. Es un proceso. Esta nueva vestimenta o naturaleza nos mueve eficazmente a imitar a nuestro Dios. Nos mueve eficazmente a imitar a nuestro Dios. Pero es el proceso de renovación. Pero otra vez regreso a lo mismo, si desechamos la enseñanza de mi Señor Jesucristo, si ponemos barrera, ¿cómo podemos renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? No podemos. Por eso es importante entender que todas las enseñanzas que son bíblicamente es para renovar nuestro entendimiento. Y vienen no del predicador, vienen directamente del mismo Dios. Y es entonces cuando no podemos decir, esta palabra no es para mí, esta palabra es mía, entonces yo tengo que cambiar. Esa es la palabra del Señor. Ahora, lo que está diciendo aquí que no solo se trata de despojarse y matar al viejo hombre, sino renovarse en la mente y vestirse del nuevo hombre. No se trata solo de un simple cambio moral, sino de una vida nueva. Eso es lo que está diciendo. Porque afuera hay personas que con pura fuerza de voluntad logran dejar vicios, como el alcohol, como la droga, como incluso ser mejores moralmente. Pero eso es lo que esto no está diciendo Pablo. Aquí lo que está diciendo es que es una nueva creación, según Dios. Esta nueva mente tiene una nueva voluntad, un nuevo corazón, una nueva herencia, nuevos deseos, nuevo conocimiento, nueva sabiduría, nueva justicia, nuevo amor, nueva ciudadanía y muchas otras cosas nuevas que tienen que ver con lo espiritual y lo celestial. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa mente ya se transformó, es una nueva creación. No es un reinicio, es algo nuevo, hecho nuevo desde el principio. No es algo que ya estaba hecho y vino y sobre eso edificó, no. Es algo nuevo, es un hombre nuevo, totalmente nuevo. Totalmente desde cero. Pero que ese hombre nuevo tiene que tener esa nueva naturaleza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo debes de entender, te está diciendo. Si tú eres cristiano, cristiana, debes de entender que tú ya no perteneces a este reino, que eres una nueva creación, creada según Dios. Lo que está diciendo Pablo, lo debes de entender. Ya no eres esclavo, ya no más. Entiende eso. Ahora viene un proceso de renovación
pero en donde ya el pecado ya no tiene poder sobre ti. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que aprendimos de mi Señor Jesucristo, a despojarnos del pecado. Eso es lo que está diciendo, hermano. Ahora, estos 4 versículos los podemos resumir así de sencillo. Dice, podemos resumirlos de esta manera. Ya no andes como los gentiles, pues no aprendimos así de nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue lo que el Señor nos enseñó. Hermano, ahora sí voy a entrar en... Ay, algo anda mal, hermano, muy mal. Cuando alguien dice ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna diferencia, o muy poca diferencia. Algo anda muy mal. Y eso aplica a ti, jovencita, que vas a la escuela, que compartes tiempo con amigos. Si tus amigos no ven la diferencia entre tú que eres cristiano y el que no lo es, cuidado porque hay algo ahí. Cuidado porque se debe de notar la diferencia. Y eso aplica a nosotros los que trabajamos en nuestro trabajo. Si tus compañeros de trabajo no ven ninguna diferencia, no ven la diferencia del ser cristiano y no ser, algo anda ahí mal, hermano. Algo anda mal ahí. También aplica para las amas de casa que tienen vecinos y escuchan pues todo lo que no deben de escuchar, ¿no? También aplica, si no ven la diferencia ellos, hermano, o muy poca diferencia, pues algo anda mal ahí, hermano. Eso aplica también a los de la universidad. También, hermano. Debe haber diferencia. No nos debemos confundir. Hermanos, yo les quiero decir algo. Los no cristianos son como son. Eso no cambia, hermano. Son insensibles porque no tienen a Dios en su corazón. Ellos ven las cosas como la ven porque así son. Hacen lo que hacen porque así son. Educan a sus hijos porque así son, así, sin tomar en cuenta a Dios, así educan. Se visten como se visten porque así son, hermano. Es su naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, hay personas que se dicen ser cristianas, hermano, y dicen que ellos son cristianos, pero vienen a la iglesia todos los domingos, incluso hasta oran por los alimentos, pero uno ve su estilo de vida, hermano, y dice, ¿cuánto hace falta? Y vemos el orden de sus prioridades y también decimos, ¿qué pasa aquí, no? ¿Y cómo crían a sus hijos? Le dan libertades y le dan todas las libertades para que ellos se entreguen y le entregan a sus hijos en bandeja de plata al mundo. A ese mundo del cual nosotros salimos, que decimos que odiamos tanto, que nos hizo tanto daño, pero entregamos a nuestros hijos en bandeja de plata a ese mundo. ¿Ustedes creen que eso es racional? Ese mundo que nos hizo tanto daño, porque nos hizo daño vivir en ese mundo. Alguien decía, yo no cambio el mejor día en el mundo por el peor día en el cristianismo. Y cuando yo veo todo eso, digo, no. Yo creo que esas personas se están, escúchenme, arrepintiendo de haberse arrepentido. Escuchen lo que estoy diciendo. Yo creo que se están arrepintiendo de haberse arrepentido. O sea, quisieran regresar así como los egipcios decían, es que allá era una mejor vida.
es que allá estábamos mejor. Entonces se están arrepintiendo de haberse arrepentido. Qué tremendo, de verdad, hermano, qué tremendo. Después de lo que vivimos, porque todos venimos bueno, yo de mi parte, yo vengo de lo más bajo, hermano. Un hombre totalmente fuera de Dios para mí, fue muy destructor para mi vida. Estuve a punto del divorcio, estuve a punto de destruir a mi familia, a la cual decimos que tanto amamos. Y querer regresar allá, hermanos. No, pues no, yo creo que no tendría yo tal vez entendimiento, porque Dios me sacó de ahí y me muestra su amor, su misericordia. Y nuestro trabajo es mostrarla con nuestros hijos. Pero miren, a veces en ese transcurso de querer nosotros enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios e instruirlos, es difícil, hermano. Porque muchas veces uno como padre quedan mal porque nuestros hijos quieren tener la libertad, libertinaje, dicen, quieren andar en sus cosas y uno le pone reglas y estatutos, pero ¿qué creen? A veces a no entender esas cosas, nosotros como padres quedamos mal y eso es doloroso, porque nos sentimos por una parte bien con Dios porque Él es el que nos da las reglas, pero queremos que nuestros hijos nos entiendan, pero no nos entienden. Hermanos, no debemos de ser tan permisivos, tenemos que ponerle reglas a nuestros hijos, reglas que vienen de lo alto, principios de Dios. Y eso, créanme, es lo que hace que nuestro Dios sea glorificado en todo momento. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo esto para ofender a nadie, y Dios lo sabe. No, hermano. Yo solamente quiero, y Dios lo sabe, predicar fielmente la palabra del Señor. Que yo no hable por mi cuenta, yo solo quiero que ustedes se lleven el mensaje de mi Señor Jesucristo. Porque si yo viniera a querer hablar lo que yo quiero hablar, no hablaría esto. Porque esto también a mí me confronta, hermano. Pero este es el mensaje de Dios. Y hay algo en mi corazón que siempre he dicho, mientras el Señor me ponga a hablar de Él, trataré de no decir yo pienso, yo creo, yo digo, sino decir el Señor dice así, el Señor dice esto, el Señor en su palabra nos da regla, esto es así, porque Él es más sabio, más alto, más sublime, más santo que yo. Y Él siempre será glorificado. Cuando yo esté predicando aquí la palabra de Dios, siempre en mi corazón va a estar, Señor, te quiero agradar. Señor, quiero llevar tu mensaje. Señor, quiero hablar solamente de ti y no de mí. Si esto que dije hoy, alguno se ofendió, hermanos, les pido perdón, pero yo sé que esto es la palabra del Señor. Amén. Oremos, Señor, y le demos gracias al Señor por esto. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque no llega vacía, Señor. Tú sabes tus tiempos, Señor, sabes lo que necesitamos cada quien, Señor. Te agradezco, Padre, porque tienes a bien utilizar, Señor, a siervos inútiles, Señor, pero que tú, Señor, con tu santa palabra nos vas cambiando nuestra manera de pensar, nos vas santificando, Señor, con tu Espíritu Santo, nos ayudas en todo, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y siempre tienes una palabra para nosotros, Señor. Siempre tienes algo para nosotros, Señor. Tú eres el Dios eterno, Señor. El Dios que siempre se merece la gloria y la honra, Señor. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Te doy gracias en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.
Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El Señor nos transformó, ¿verdad que sí? Él es el que transforma nuestras vidas, transforma todo nuestro ser. Él definitivamente ha hecho tantas cosas en nuestras vidas, mis hermanos, que ¿cómo agradecerle? Ha sido fiel. Voy a invitar que se ponga de pie, mis hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Él es el Dios de toda gracia, ¿verdad que sí, mis hermanos? Gracias, Señor. Permaneces fiel, Señor, y tu palabra se cumple, Señor, a la perfección. A la perfección, Señor. Has sido tan bueno con nosotros, Dios, que cómo no agradecerte tu gran amor, Señor. Cómo no agradecer tu bondad, tu misericordia, Señor. Grande y bueno eres, Señor. Dios de toda gracia. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Dile: Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu gran amor, Señor. Gracias porque tú eres bueno, eres bendito, y bendecimos hoy, Señor, tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al bendito Dios, mis hermanos? Gracias, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo, gracias por acompañarnos, los que nos ven allá en casita, salúdense, abrácense allá en casita, los que estamos aquí, pues salúdense, mis hermanos, ya saben, y pues nos vemos la próxima semana, primeramente Dios, nos conectamos nuevamente por las plataformas que ya conocemos, y
y que tengan muy buen provecho y buen domingo, mis hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Amén.